¿Qué tal? Les saluda Lilia Vallardo de aquí desde el Colegio de Jalisco a nombre del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas este viernes 25 de julio de 2025, donde vamos a tener la fortuna de escuchar tres ponencias. Saludo y doy la bienvenida también a la doctora Hilda Monraz, coordinadora también de este seminario, y a la licenciada Dulce María Calderón, quien nos presentará una ponencia aquí de manera presencial. Bueno, pues vamos a iniciar esta mañana. Bueno, primeramente recordándoles que este seminario está siendo grabado, será subido posteriormente a la red social de YouTube de aquí del Colegio de Jalisco y bueno, durante un mes también estará disponible en redes sociales para si ustedes gustan volvernos a escuchar. Bueno, pues también quisiera aprovechar para de entrada hacer la invitación a participar a todas las personas interesadas en la maestría en estudios sociales y humanos. Está abierta la convocatoria, ya estamos entrando en la recta final, se cierra el 22 de agosto para si todavía hay alguien que quiera participar en esta convocatoria, pues todavía tiene algo de tiempo. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con la ponencia de Verónica Zúñiga, a quien me voy a permitir presentar brevemente. Ella es egresada de la licenciatura en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestra en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado textos académicos en la revista Humanitas, revista de teoría, crítica y estudios literarios, y en la revista Interfalia de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria. Ha impartido talleres y charlas en instituciones como la Facultad Libre de Derecho, la Facultad de Filosofía y Letras, la UANL, la Casa Universitaria del Libro, también de la UANL, y la Secretaría de Cultura de Baja California. Sus líneas de investigación son literatura escrita por mujeres, siglo XX y XXI, revistas culturales y estudios del libro y la edición. Esta mañana nos va a presentar el trabajo titulado Redes Textuales, la revista Rueca como espacio de sociabilidad para las escritoras mexicanas del siglo XX. Y bueno, pues la va a leer Alejandra Carolina Díaz Gutiérrez, quien ya está conectada. Les recuerdo entonces que la ponente tiene hasta 20 minutos. Le pido por favor que esté atenta al chat del Zoom, porque ahí es donde de ser necesario les estaremos recordando el tiempo que les quede. Y bueno, mientras que las lectoras tienen hasta 10 minutos para hacer sus comentarios. Adelante, Verónica, te cedo la palabra. Gracias. ¿Sí se escucha bien? Sí, perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, todos, todes. El día de hoy les voy a presentar esta ponencia que se titula Redes Textuales, la revista Rueca como espacio de sociabilidad para las escritoras mexicanas del siglo XX. Buena manera de introducción, durante la primera mitad del siglo XX en México, al igual que en diversas regiones de América Latina, distintos grupos intelectuales optaron por las revistas culturales como medio fundamental para insertarse en el ámbito cultural del país. A través del acto de la edición y la escritura, estas agrupaciones expresaron sus deseos, interrogantes y preocupaciones. Muchas de estas publicaciones son reconocidas tanto por sus consejos editoriales y colaboradores, así como por los modelos literarios y artísticos que promovieron. En este contexto, es fundamental visibilizar el papel que ejercieron las revistas durante el siglo XX en la historia literaria mexicana, al volverse soportes que difundieron nuevas corrientes estéticas, escritores, polémicas e inquietudes. En particular, estas publicaciones ofrecieron un lugar de expresión y legitimación para las escritoras mexicanas e igualmente posibilitaron la formación de redes de colaboración entre ellas, desafiando las jerarquías establecidas por el orden cultural predominantemente masculino. En este contexto aparece la revista Rueca en el año 1941, que es una de las pocas publicaciones editadas exclusivamente por mujeres durante la década de los 40 en México, la cual se consolidó como un medio de expresión para reivindicar el papel de la mujer como intelectual durante la época. El presente trabajo
Explora cómo la revista Rueca se convirtió en un espacio donde las mujeres establecieron alianzas para difundir su trabajo escritural, tomando como eje central el concepto de sociabilidad. A partir de la crítica literaria feminista, se muestra cómo esta publicación permitió a las escritoras dialogar y validar su autoría por medio de distintas estrategias, lo que les permitió posicionarse como creadoras, abrir nuevos contextos de creación y transformar el panorama literario de su época. Y bueno, como subtema número 2, hablo un poco sobre el panorama de participación de las mujeres en la prensa y revistas culturales durante la primera mitad del siglo XX. Bueno, con la llegada del siglo XX significó una renovación de la literatura mexicana en su totalidad. Junto a los cambios políticos y culturales que se atravesaron, muchos autores vislumbraron la posibilidad de experimentar con nuevos géneros, temas y representaciones. De manera particular, las mujeres del siglo XX encontraron nuevas oportunidades para externar su preocupación por por los cambios en la sociedad y por ende el papel que ocupan en ella. Al respecto, Rashkin y Mayux, abro cita, expresan lo siguiente. En los albores del siglo XX, la influencia de ideologías modernas y radicales internacionales como el anarquismo, el comunismo y el socialismo, el movimiento transnacional a favor del voto femenino, las vanguardias culturales y artísticas, la nueva apertura de algunas profesiones a las mujeres y los mismos procesos revolucionarios en su diversidad y complejidad contribuyeron a hacer de este periodo un terreno fértil para la emergencia de figuras femeninas en las esferas de la literatura y la cultura intelectual. Cierro cita. Y bueno, como señalan estas autoras, este surgimiento de nuevas figuras femeninas está relacionado con múltiples aspectos, entre ellos el acceso a las mujeres a nuevas profesiones, entre ellas el periodismo, el cual argumentan tiene una fuerte relación con la vocación intelectual. Desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, la prensa y la escritura periodística se convierten en herramientas fundamentales de las mujeres que se dedicaban a la literatura, puesto que estas actividades les permitían situarse con mayor facilidad dentro del campo cultural. Por supuesto que esta vocación intelectual presente en su escritura periodística fue cambiando de manera significativa conforme el paso de las décadas. Durante los primeros años del siglo XX, en el contexto de Porfiriato, se observan intereses de las escritoras por mantener ciertos temas dentro de las publicaciones que editan. Algunos de ellos son la moda femenina, consejos del hogar, artículos para trabajar sus conocimientos y su papel como educadoras en la familia. A pesar de contar con un corte tradicional, las escritoras de dichas publicaciones mostraron un interés por participar en los cambios políticos que se suscitan alrededor, por lo que sus discursos se encaminan a la necesidad de una educación, trabajo y formar parte de la comunidad de manera igualitaria. Al respecto, Martín Orozco menciona que, abro cita, cuestionan las actividades de la mujer sin mostrarse desafiante. Uno de los hechos más valiosos e interesantes es cómo esta clase intelectual muestra la disposición por estudiar y ser diferente en la sociedad. Cierro cita. Bueno, algunas de las publicaciones más destacadas durante la primera mitad del siglo XX son la revista La Mujer Mexicana, fundada y dirigida por Dolores Correa Zapata, Victoria Sandoval de Zarco y Luz Viuda de Herrera, que tenía una periodicidad mensual y publicaron escritoras como María Enriqueta Camarillo, Columbia Rivera y Federica Bonilla. También está la revista del Hogar, que fue una revista femenina que no contó con secciones fijas, pero que sus temas rondan en la literatura, la moda, la música y manualidades. Y a diferencia de estos periódicos y revistas femeninas, las revistas culturales que predominaron durante gran parte del siglo XX en América Latina. Al establecer una diferencia, Beatriz Sarlos señala que, abro cita, la revista está centrada básicamente en el fenómeno estético y la revista cultural puede incorporar temas ideológicos y políticos. Cierro cita. Por lo que estas publicaciones destacan por ir más allá del ámbito literario y se vuelven soportes para integrarse a todos los contextos posibles, lo que genera una variedad no solo de temas, sino de figuras que pueden participar en la escritura de textos y las relaciones que se establecen a partir de estos. La revista Rueca comenzó a publicarse en el año 1941 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El consejo editorial estuvo conformado de manera inicial por universitarias y escritoras en ascenso, como Carmen Toscano, María Ramona Rey, María del Carmen Millán, Ernestina Champurcín, Emma Sánchez Montalvo, Emma Saro, Laura Elena Alemán y Pina Juárez Frausto. Posteriormente hubo cambio de integrantes y las fundadoras abandonan el proyecto y llegan Margarita Mendoza López, Margarita Paz Paredes, Marta Medrano, Elena Bernstein y Lucero Lozano. Y ante la falta de acceso para escritoras jóvenes, las editoras de la revista decidieron apropiarse de un medio de divulgación en donde ejercieran la labor literaria y se dieron a conocer ante otros grupos literarios. Fueron diversos los géneros donde se hicieron presentes y aunque tuvieron una labor dura, sobre todo en la parte económica, lograron posicionarse como mujeres creadoras.
La revista no contó con tal como secciones fijas, salvo por una sección que se llamaba Notas, que es un espacio donde el consejo editorial se dedicaba a escribir reseñas de las novedades literarias de la época. En el texto Las revistas literarias de México, Carmen Toscano, editora de la publicación, describe cómo se creó la revista, sus inicios y motivaciones. Señala cómo las revistas y periódicos forman parte de la tradición literaria de México, sobre todo para los grupos, abro cita. Pero aquí es donde debe haberse destacado que son las revistas y los periódicos literarios los promotores del desarrollo de las letras nacionales. Debe mencionarse la necesidad que existe y ha existido siempre de auspiciar estas publicaciones, dedicando un fondo especial para ellas y favoreciendo esos grupos que suelen ser útiles a la cultura. Cierro cita. Retomando el punto de la creación de un fondo de trabajo de investigación y archivo, se mencionan algunos aspectos que se consideran fundamentales de la materialidad de la revista. Su periodicidad fue trimestral, con 2 interrupciones en el número 17 y en el número 20. En cuanto a su dirección, pasó por distintos espacios de la capital, como el número 116 fue publicado en la calle Shakespeare, 60 en la colonia Anzures del Distrito Federal. Sus medidas eran de 17 por 23 centímetros y el aspecto económico, su precio inicial era de $1 en el ejemplar individual, 1.50 el número trazado y la suscripción anual era de $3.50. Y la revista contó con suscripciones y publicidad para financiar su proyecto. Entre ellos está la Lotería Nacional, la Carolina Tejidos y Estampados y Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Por último, esta revista está resguardada en el módulo hemerográfico Fondo Alfonso Reyes de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Esto se debe a que algunas de las integrantes del consejo editorial fueron alumnas del escritor. Al relatar de dónde proviene el nombre de la revista, Toscano expresa lo siguiente, abro cita. El hallazgo del nombre se lo debemos a Alfonso Reyes, al pequeño juguete que había sobre algunos de sus libreros y que Manuelita, su esposa, tomó una vez para sacudir, mientras don Alfonso escribía un poema. ¿Cómo le pondremos a la revista? Habíamos preguntado al maestro. Y unos días después, alborozado, nos dice el nombre, Rueca. Y con aquella gracia inolvidable nos cuenta la anécdota y la salpica de historias. Cierro cita. Algunos elementos de la material física de la revista muestran que se encontró en una posición privilegiada dentro del campo cultural de la época en cuanto a temas de circulación y financiamiento, puesto que contó con diversidad de anuncios publicitarios que les permitió pagar gastos de impresión y sostener económicamente la revista. Además que contaron con ayuda externa para obtener el papel y las colaboraciones que publicaron se obtenían siempre de manera gratuita. El fragmento, perdón, disculpa, a recibir textos de escritores consagrados como Reyes, Gabriela Mistral y Jaime Torres Borret, de la revista demostró la influencia que tenía con otros agentes literarios. A pesar de esta ventaja, se resalta que, así como recibieron ayuda, la revista no fue recibida por muchos intelectuales de la época. Urrutia explora el impacto negativo de la revista a partir de los comentarios de figuras como José Vasconcelos, donde destaca que el hecho de que la revista fuera editada por mujeres le daba una etiqueta de mala, ya que ellas no debían trabajar la literatura. Abro cita. José Vasconcelos habría comentar al serles presentadas Carmen Toscano y María Ramona Rey como responsables de la revista. Mejor harían en editar una revista verdaderamente femenina, de modas y recetas de cocina. María del Carmen Millán, por su parte, refiere que en Letras de México, otra publicación de la época, apareció un comentario en el que se consideraba el trabajo de ellas como un sarampión pasajero. Aún así, la revista adquirió un rol fundamental durante la primera mitad del siglo XX. Se convirtió en un medio que no solo publicó autores destacados, sino que les proporcionó un lugar a las escritoras que comenzaban su carrera, permitiéndoles trabajar distintos géneros, temas y posturas. El estudio de la literatura escrita por mujeres en México durante el siglo XX es fundamental analizar tanto la producción textual como los espacios y mecanismos que permitieron a las autoras ingresar y consolidarse en el campo cultural. Entre dichos espacios destacan las revistas culturales como lugares de encuentro, donde la escritura y la cooperación se entrelazan, dando como resultado la formación de redes de sociabilidad. Alzate y Doll señalan que estas alianzas entre mujeres fueron utilizadas para validar sus posiciones. Abro cita. Las mujeres construyen alianzas personales y colectivas que trascienden las demarcaciones nacionales e ideológicas, desplazándose física o discursivamente para dar cuenta de las escritoras afines o solidarizar con campañas emprendidas por otras, difundir, apoyar y visibilizar los discursos producidos por sus compañeras de ruta. Cierro cita. Este compañerismo que se da entre las escritoras trasciende todo tipo de fronteras, defiende y pone en circulación las distintas prácticas escriturales. Los vínculos toman forma a partir de la sociabilidad, un ejercicio ligado a distintas disciplinas y que en la tradición literaria se visibilizan por medio de distintas prácticas y formas. Para Weinberg, esta manifiesta, abro cita,
A través de cartas, viajes, encuentros y debates, circulación de textos y lecturas, intervenciones en el espacio público, fundación de asociaciones e instituciones, organización de empresas culturales y proyectos editoriales, entre otras muchas manifestaciones de diálogo e intercambio de ideas. Cierro cita. Retomando las ideas de Weinberg, para este estudio se presenta Rueca como un espacio de sociabilidad, puesto que la revista funcionó como un medio para establecer redes entre escritoras durante la década de los 40. Dicha sociabilidad implica reconocer las condiciones en las que trabajaron estas escritoras, además de visibilizar las relaciones con sus contemporáneos, obedeciendo tanto a relaciones profesionales como personales. El concepto de sociabilidad se toma en cuenta tres estrategias que las escritoras y editoras de Rueca utilizaron. La cuestión de la agencia femenina de las editoras y su capacidad para construir y generar estas redes, las redes como forma de interacción que establecen las escritoras con otras mujeres del mundo intelectual y la reconstrucción de una tradición literaria femenina, dando como resultado la validación de una autoría femenina a partir de sus prácticas escriturales. Las mujeres que participaron dentro de esta publicación no entraron en el campo cultural solo como escritoras, sino que para validarse debían ser algo más, demostrar que se merecían un lugar, por lo que usaron distintas estrategias para cambiar sus posiciones en él. Seidel señala que las autoras se apropiaron de espacios dentro de instituciones por medio de la agencia femenina y su capacidad de adaptarse y transformar poco a poco los aspectos hegemónicos que dominaban. La cuestión de agencia se ve presente en la creación de la revista y la participación de las escritoras no solo como colaboradoras, sino como editoras, gestoras, definiendo contenidos y líneas discursivas que se adecuaran a sus necesidades. Las integrantes de la publicación ejercieron la agencia al crear, difundir y gestionar una revista. Esta autonomía editorial fue fundamental para que las mujeres trabajaran en un espacio de confianza. Otro de los campos de acción fue el uso de recursos económicos para financiar la publicación de libros de escritoras. Durante la época eran pocas las casas editoriales que publicaban libros escritos por mujeres, por lo que las editoras de la revista decidieron dar otro paso y crearon su propio proyecto editorial, Ediciones Roca. La publicidad y la venta de ejemplares de la revista les permitió imprimir libros tanto de las integrantes del consejo como de colaboradoras. Algunos ejemplos son sonetos del portugués de Elizabeth Barrett Browning y traducidos por Ernestina de Champurcí. Estas decisiones editoriales permiten que las editoras y escritoras de Rueca formen parte de una esfera de decisión, lo que permite ocupar ciertos lugares de poder al decidir a quién publicar y a quién no, además de entrar a un campo editorial por sus propios medios. Por otro lado, tanto las escritoras como las editoras de la revista optaron por una escritura editorial flexible dentro de su publicación, al fomentar la inclusión de géneros y al fomentar la inclusión de distintos géneros, las colaboradoras tuvieron la oportunidad de explorar diversos estilos. La reseña, considerada un género menor dentro de la literatura, ocupa un lugar central dentro de la revista, ya que funciona como una herramienta clave que permite la construcción de dichas redes. Dentro de este pequeño espacio escrito, las autoras tienen la oportunidad de dialogar con la obra de sus contemporáneas, además de generar un espacio de intercambio cultural. Para ejemplificar esta idea, tomamos como ejemplo las redes de sociabilidad establecidas a partir de las dos editoras dentro de la revista, María Ramona Rey y Lucero Lozano. María Ramona Rey, escritora cubana asentada en México y editora de la revista, publicó 19 reseñas durante su periodo. Algunas de ellas son de Francisco Giner de los Ríos, Bernardo Casanueva, Victoria Campos, entre otros. Un ejemplo de estas redes se da a partir de la reseña sobre Margarita Ureta, donde escribe una crítica a su obra San Lunes, donde valida su autoría en el género teatral, elogiando su creatividad, que expresa en la siguiente cita. Abro cita, Margarita Ureta, con la excelente disposición que posee para el diálogo y su fecunda imaginación, tiene ya dotes de escritora dramática. Cierro cita. Lucero Lozano se integra al Consejo Editorial a partir del número 18 como parte de la nueva generación que dirige la revista. La carrera literaria de Lozano es desconocida, ya que solo publicó en Rueca y no hay información biográfica sobre ella, pero en las relaciones profesionales que se establecen hay reseñas sobre libros de Ángel Rojas, Rosario Castellanos y Francisco Orozco Muñoz. Las reseñas que escribe sobre Castellanos ofrece una crítica a su plaquete Trayectoria de Polvo, publicado en 1948, primero poemario de la autora chapaneca. Con su texto, Lozano valida la autoría de la escritora al considerarla como una gran promesa de la literatura. Esta afirmación funciona como una herramienta para ubicarla como creadora en el campo literario, como lo hace notar en el siguiente fragmento. Abro cita. Entre los poetas de mayores posibilidades de realización de la última generación figura Rosario Castellanos, que nos ha ofrecido en varias revistas las premisas de su inspiración. Rosario posee ya, a pesar de estar todavía en plena etapa de gestación, una seguridad en la expresión y una originalidad en pensamiento que nos hace considerar como una de las mayores promesas de la lírica mexicana contemporánea.
Cierro cita. La red de sociabilidad del océano se extiende en las relaciones personales con el consejo editorial, entre las que destacan la de Elena Beristain, ya que fueron compañeras de la Universidad Femenina, la de María Ramona Rey, quien fungió como maestra en la misma institución, y como expresa la misma Rey, en una entrevista, ella y Beristain fueron sus alumnas, a las cuales habían causado en la crítica literaria, haciéndolas partícipes del método aprendido con el doctor Gauss y que pareciera tenían excelentes dotes literarias. Paso un poquito al último punto, que es la de la búsqueda de genealogías femeninas. Para romper con la autoridad patriarcal, es necesaria la búsqueda de sus ancestras, legitimar la rebeldía y la autoría femenina. Desde una revisión al pasado, Gilbert y Gubar mencionan lo siguiente: señalan que las autoras experimentan una ansiedad hacia la autoría, un medio radical a no poder crear, a que, porque nunca pueda convertirse en una precursora, el acto de escribir la isla o la destruya. Cierro cita. En este caso, en Rueca es visible esta experiencia, puesto que las integrantes del consejo editorial encontraron un rechazo por parte de sus contemporáneos. Dentro de estas genealogías femeninas, Janes Chávez señala que las escritoras del siglo XIX, utilizaron los textos con tintes biográficos para validar su autoría, tomando como ejemplo la sección Mujeres Notables Mexicanas de Laureana Wright de Kleinhans. Las autoras de Rueca continuaron con esta práctica en su revista, sin embargo, a diferencia del siglo XIX, no tenían una sección formal e incluso ellas mismas no la denominaban así. Para las escritoras de la primera revista, esta práctica se denominó de diferentes maneras: semblanza, otras la denominaban semblanza poética, ensayos que contienen tintos autobiográficos. Restrepo, citando a Rodríguez, establece la diferencia entre genealogía femenina y genealogía feminista. Aquí haremos uso de la primera, la cual busca la recuperación de prototipos literarios y mitológicos, galería de mujeres ilustres, que busca la construcción de un imaginario, la simbología, la memoria y la presencia femenina. Cierro cita. En este ejemplo menciono a la poeta italiana Ida Pendini, que publicó en el número 6 de 1943, donde analiza un texto sobre la poeta Ana Silla. Una adorable poetisa de amor, se destaca en la elegante y galante ciudad de Venecia a mediados del siglo XVI. Es delicada y frágil. En sus venas serpentea lento e inoxidable el terrible mal que tronchará su vida a los 30 años. Es todo impulso, toda ternura y su morbosa y aguda sensibilidad. Su carne exacerbada la arrastra en un torbellino angustioso y trágica exaltación. Restrepo plantea que las genealogías no solo son un acto de narrar de manera lineal, sino que se trata de una reconstrucción, una revisión crítica de las ancestras, y esto es lo que realizan Pendini en su semblanza. Abro cita. Nos sorprende el hecho de que una época en que las biografías y las autobiografías se multiplican, a veces hasta el infinito, nada se llega con respecto a la vida privada del poeta Nasilla. En la Academia dei Pellegrini celebran antisonantes y rebuscados versos por la dorada intelectualidad de la Serenísima. Cierro cita. Paso a las conclusiones rápidamente. La revista Cultura Rueca representó un antes y un después en la historia literaria de México al consolidarse como uno de los pocos espacios editados exclusivamente por mujeres durante la primera mitad del siglo XX. En un contexto marcado por una hegemonía masculina en el ámbito intelectual, Rueca permitió a sus escritoras y colaboradoras apropiarse de un medio de divulgación que ayudó a visibilizar y legitimar la autoría femenina, permitiendo consolidar su presencia en el campo cultural mexicano. Rueca fue fundamental para la formación de redes de sociabilidad entre escritoras, desafiando las jerarquías establecidas y dando como resultado la transformación del panorama cultural de la época. Las prácticas escriturales propiciaron la formación de alianzas intergeneracionales y transnacionales, enriqueciendo la creación femenina. Por supuesto, estas redes ayudaron a las tanto a editoras como colaboradoras, a posicionarse como agentes activas de la vida cultural mexicana. En resumen, es necesaria una relectura y revaloración de estas producciones culturales desde la crítica feminista, pues a través de ellas se pueden visualizar ciertos aspectos de la cultura de las mujeres, profundizar en las figuras de las escritoras, la recepción de las revistas y sus textos, cuestiones editoriales, de circulación, temas y de construcción literaria. Nuevos elementos que permitan ver a la revista como un producto estético. Gracias. Una disculpa. Ay, no las escucho. No sé si... Hola, hola, ¿nos escuchas? ¿No? Sí, sí. Ok. Muchas felicidades, Verónica. Muy interesante tu avance de investigación. Quisiera dar la palabra a la lectora de este trabajo. Es la maestra Alejandra Carolina Díaz Gutiérrez. Ella estudió el doctorado en estudios hispanoamericanos en la Universidad Burdeos Montaigne, gracias a una beca del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, bueno,
antes CONACYT, hoy CECITI. Pertenece al Centro de Investigación Chispa, Culturas Hispánicas e Hispanoamericanas del Laboratorio Ameriver. Es cofundadora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco y coautora, y coautora del tomo 2 del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes. Ha publicado Lola Vidrio al encuentro de su propia voz, biografía a través del prisma, por la Universidad de Guadalajara, institución de la cual es egresada. Adelante, Ale, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto verlas y también le agradezco a Verónica la confianza de enviar su texto. He escrito algo, bueno, para que sea un poco más coherente y para ajustarme al tiempo. Y voy a reconocer como ciertos puntos importantes, y al final hacer algunas recomendaciones, muy pocas, porque es muy buen trabajo, muchas felicidades. Quiero decirte que este texto ofrece una contribución significativa a la crítica literaria feminista en México al situar a la revista Rueca como un espacio de sociabilidad para las escritoras. Bueno, ahí hablas de esta primera mitad del siglo XX, aunque pues estamos, ahí habría que discutirlo porque se trata del medio siglo, ¿no? Y de precisamente de un contexto de milagro mexicano, que es también la época que estoy estudiando. Ahí, bueno, me parece que integras los antecedentes como desde la primera mitad del siglo XX, pero también me llamó la atención, tú puedes argumentarlo, pero yo lo situaría en el medio siglo, con un enfoque que articula tanto la materialidad de la revista como las redes de colaboración entre mujeres y sus alianzas. Su trabajo se inserta en la tradición de crítica feminista, de nombrar para reconocer, en palabras de Alejandra Restrepo, a quien cita, y al reivindicar proyectos culturales construidos por mujeres y para mujeres en contextos históricamente masculinizados. Ahí quiero decir que, bueno, me llama la atención también esta referencia a Alfonso Reyes, ¿no? Patriarca del hispanismo, una figura, bueno, muy masculina, muy patriarcal también. En algunos momentos es interesante cómo la figura de este patriarca, bueno, estas mujeres negocian con él, ¿no? Porque finalmente es un hombre de poder, de mucha influencia en las instituciones, lo sigue siendo hasta ahora, y bueno, ellas un poco negocian. Y eso se ve hasta el final, por ejemplo, de los días de, bueno, de ya en la época madura de Elena Beristain, ¿no? Cuando comenta la obra de Alfonso Reyes y se distancia un poco de su visión del hispanismo, pero con mucha cautela, porque pues finalmente pertenecen a estas instituciones. Bueno, a partir del texto se puede reflexionar sobre la relevancia de las revistas culturales como dispositivos de mediación intelectual y en relación con las genealogías. Verónica también menciona el tema del canon o de un exocanon feminista, que es precisamente lo que yo estoy intentando trabajar ahora en la tesis de doctorado. Y bueno, cita a Sandra Gilbert, a Susan Gubar, para problematizar el lugar de la escritora en un campo literario definido desde la autoridad patriarcal. Eh, no significa que renunciemos a estos referentes también como Alfonso Reyes, sino que expliquemos cómo negociaban ellas, cómo funcionaba ese campo intelectual, ¿no? Siguiendo esta perspectiva, el análisis de Rueca pone de manifiesto cómo las revistas no solo eran espacios de publicación, sino también estrategias de intervención política y cultural, en tanto que propiciaban la autoría femenina y legitimaban la participación de las mujeres en el ámbito literario e intelectual. La autora subraya cómo estas publicaciones desafiaban jerarquías impuestas, aunque, bueno, dialogaban también, porque para existir tenía que haber esa negociación, ¿no? Y creaban, buscaban abrir espacios de validación, permitiendo editoras y colaboradoras, ¿no? Situarse como agentes activas de la cultura, desde sus propias voces.
Y sabes que me parece muy interesante que la obra literaria de Elena Beristain, por ejemplo, sea tan desconocida, ¿no? Sus poemas, sus cuentos. Entonces, no sé si este texto lo vas a publicar, pero a mí me encantaría en este o en otro texto, que es algo que yo no alcancé a hacer, revisar esos cuentos, pero creo que harías una aportación muy, muy importante, porque solo tuve acceso a sus poemas, que son maravillosos, y me imagino que los cuentos también. Bueno, algo que yo quisiera aportarle a ella. Bueno, quiero decir que este trabajo que nos presenta Verónica va más allá de un enfoque puramente reivindicativo al articular una perspectiva de genealogía feminista, ¿no? Y bueno, quiero hablar también de la revista como un nodo donde se articulan redes intergeneracionales y transnacionales con alianzas que trascienden demarcaciones nacionales e ideológicas, ¿no? Como bien nos menciona estas autoras, Elena Beristain y Lucero Lozano, quienes más tarde publicarían el cuarto curso de Lengua y Literatura Españolas en la UNAM en 1974. Este hecho no es menor porque refleja cómo las experiencias de participación y producción cultural en proyectos colectivos como Rueca se tradujeron en transformaciones pedagógicas y académicas posteriores, o sea, hasta los años 70, ¿no? Ya en su madurez. La genealogía como método se conecta aquí con la angustia de la influencia que menciona también la autora, este término de Harold Bloom, pero resignificada desde el feminismo, mientras que Bloom plantea que todo escritor se encuentra en una lucha frente a sus predecesores masculinos, generando una ansiedad que impulsa la creación, ¿no? En este caso sería tal vez Alfonso Reyes. En cambio, las genealogías feministas se enfrentan a un vacío o a un silenciamiento, lo que provoca una angustia de la ausencia. Y estas mujeres pues intentan abrir esos espacios y ser precisamente, nuestros referentes, ¿no? Actuales. Em, bueno, para terminar el comentario, para ser breve, una de las aportaciones más relevantes de este texto es la reflexión sobre la materialidad de la revista, un aspecto que la crítica literaria feminista contemporánea considera esencial para la comprensión de las intervenciones culturales de las mujeres. Y ahí a mí me interesa también la conservación de esta revista. Creo que tuvo un tiraje, o sea, se conserva bien. Es una revista conocida que ha sido estudiada, lo cual no es el caso con otras revistas con menor tiraje, publicadas en provincia, ¿no? Esta es una revista muy conocida que supongo que se conserva muy bien físicamente en estas instituciones, pero como te digo, los textos, por ejemplo, estos cuentos de Elena Beristain, yo no accedí en el momento a ellos, quizá no tuve el acceso, en cambio a otros textos de ella sí, entonces me llama la atención el contenido. Sin embargo, considero que un aspecto que podría fortalecerse en el análisis es la explicitación del contexto postrevolucionario mexicano como condición de posibilidad de proyectos culturales. Si bien sí menciona de manera indirecta la influencia de ideologías de izquierda en la formación de redes de sociabilidad y en la creación de espacios para mujeres, sería muy importante situar con mayor claridad cómo el proceso postrevolucionario generó cambios en la estructura social, en las políticas educativas y culturales y en las expectativas de participación de las mujeres en la esfera pública, cómo transformó y que es parte del medio siglo, ¿no? Em, bueno, aquí terminaría mi comentario. Le recomendaría también que en el título, cuando pones el siglo XX, pusieras entre paréntesis 1941-1952. Creo que no está de más hacerlo y pues muchas felicidades y gracias nuevamente por la confianza. Gracias por la lectura. Y también por los comentarios me van a ayudar mucho para mi trabajo de doctorado.
Gracias, Ale. Bueno, les recuerdo también que al final vamos a tener unos minutos para que puedan responder las ponentes, tanto a sus comentaristas como pues a los comentarios que puedan haber en redes sociales o entre las participantes aquí presenciales. Bueno, por cierto, aprovecho para hacer la invitación a quienes nos están siguiendo por Facebook a hacer sus comentarios o preguntas a través de esta red. Bueno, vamos a continuar con la ponencia de Edith Ibarra, a quien me voy a permitir presentar. Edith María Alberta Ibarra Araujo es doctora en letras por la Universidad Iberoamericana y candidata al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es autora de varios textos dramáticos, entre ellos Otra Electra de 2012 y Pequeña Estancia en el Mar de 2016, de cómo cruzó el bosque la reina vestida de blanco y regresó, Japón-China, de 2021. Actualmente investiga en el CITRU el archivo María Luisa Ocampo desde una perspectiva feminista. Su trabajo se centra en la dramaturgia como creación y análisis crítico, con énfasis en la representación de lo femenino y su relación con la narrativa de la nación mexicana. Ha sido profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también coordinó un proyecto de investigación y fue docente del taller de teatro del Diplomado de Creación Literaria del IMBAL de 2013 a 2017. La ponencia que nos presenta esta mañana se titula El archivo María Luisa Ocampo, la posibilidad de una contrahistoria del teatro mexicano. Adelante, Edith, te escuchamos con atención. Hola, buenos días. Antes que nada quiero agradecer que existan y que ustedes hagan aparecer estos espacios de reflexión, porque difícilmente estos espacios pueden estar presentes, en nuestros, por lo menos en mi trabajo. Eh, y entonces, para mí es como una alegría estar aquí y bueno, compartirles con ustedes un proyecto que apenas estoy intentando articular porque justamente es presentarle a la machinez académica una contrahistoria del teatro mexicano, o sea, el decirles, las mujeres estuvieron muy presentes y me encanta tu tema, Verónica, porque me ayudó como a decir, claro, ahí están, ¿no? Ahí están las mujeres reunidas articulando literatura y en el caso de lo que yo voy a hablar es cómo las mujeres se reúnen para armar un proyecto de teatro nacional. Y bueno, empiezo. La mirada tradicional de la historia funda una verdad acerca de quiénes son los protagonistas de esta, quiénes son los que hacen nación, quiénes la forjan. En la ficción política nacional siempre son ellos, únicamente los hombres. De este modo, a lo largo de nuestra preparación académica, aprendemos que los hombres son los hacedores de la historia, los que pensaron, los que le dan forma al mundo. Incluso en el ámbito de los estudios literarios, siempre son los varones los que toman la pluma o la máquina de escribir para dejar su huella en la tradición literaria. Ellos, solo ellos, eternamente los hombres. Es así que se hace necesaria otra historia, una historia viva que le devuelva a las mujeres el reconocimiento por su trabajo y su lucha como agentes de cambio de esta nación. En este sentido, el Archivo María Luisa Ocampo, a resguardo en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli, CITRU, permitiría elaborar una contrahistoria del teatro en México en el periodo posrevolucionario, es decir, entre 1917 y 1940, pues existen una serie de documentos en los que María Luisa Ocampo aparece como una ferviente impulsora del teatro mexicano, como texto dramático y puesta en escena. Esta contrahistoria del teatro mexicano podría dar cuenta de la serie de iniciativas que generaron un grupo de mujeres para transformar la escena en México. De ahí que esta contrahistoria no desconocería la participación de los hombres, como sí lo hace la versión dominante de la historia, que solo los contempla, pero sí relataría algo diferente, como los esfuerzos de un grupo de mujeres participando activamente en la aparición de un teatro nacional. La Revolución Mexicana reconoció escasamente la labor de las mujeres. Es por eso que es necesario elaborar otra historia, a contrapelo, como señalara Walter Benjamin, en el sentido contrario a la norma androcéntrica,
contra el curso de esa historia del teatro mexicano en la que se fundaron padres del Teatro Nacional que nos condenan a las mujeres a ser meras espectadoras, sostenedoras de esa imagen mundo y nunca protagonistas, promotoras, gestoras del mismo. De este modo, y dado que la academia insiste en preservar y continuar sosteniendo estas pautas androcéntricas, se hace urgente encontrar otros modos en los que el trabajo creativo, de gestión, de cambio social producido por las mujeres sea reconocido, por lo que atender al relato que María Luisa Ocampo genera sobre ella misma nos permite no solo distinguir un deseo por ser reconocida, quizá porque en tanto mujer difícilmente sería recordada su labor como promotora cultural, en un país organizado a partir de la figura hegemónica de los hombres. Prueba de esta aseveración es que pese a la existencia del mencionado archivo, poco se sabe de su labor y de su importancia en la construcción y proyección de un teatro nacional, sino que sus documentos celosamente archivados nos permiten recuperar la gestión de las mujeres en la vida cultural del México posrevolucionario, en las que ellas poco tienen de figuras subalternas. La escritura de las mujeres. Ante este panorama androcéntrico podemos encontrar un texto de María Luisa Ocampo titulado La mujer mexicana en la literatura nacional, que leyó el 29 de junio de 1939 en la sala de conferencias del Palacio de Bellas Artes, en el que da cuenta de la labor literaria de las mujeres a partir de Sor Juana Inés de la Cruz, quien como muchas otras mujeres de su época buscó refugio en el claustro para poder llevar otra vida que no fuera la doméstica. En esta revisión, Ocampo encuentra, y la cito, que la mujer ha encontrado en la literatura el modo de expresar sus ansias más recónditas, sus anhelos más queridos, sus inquietudes más vehementes. Cierra la cita. Y reconoce que lo que ahora conocemos como asignaciones sexogenéricas han determinado que la literatura producida por las mujeres sea menos valiosa. Y la cito. Tal vez por esto la mayoría de los hombres no comprenden su verdadero valor, la superación en el sentimiento que es en sí la obra literaria de las mujeres. Por eso a menudo pasa de largo ante ella. Es verdad que no tiene el acorde grave de los hechos solemnes, pero sí es honda, recóndita nota de creación. Cierro la cita. María Luisa Ocampo no se escapa de la tarea de justificar el modo en el que las mujeres escribimos, y no es gratuito. La dramaturgia escrita por mujeres se ha asimilado desde una lectura naturalizada de lo femenino como categoría temporal con características inherentes como color delicado, que solo reconoce temas de intimidad en la que aparecen tanto la sensibilidad y la intuición, y por lo mismo se juzga como una escritura inferior. Lo que María Luisa Ocampo escribe en 1939 se puede relacionar con la serie de críticas misóginas que se publicaron en 1944 a raíz del montaje de su texto dramático La Virgen Fuerte, en la que la llaman, y cito, mujercita, modesta autora, además de darle consejos para mejorar el texto y los efectos del montaje. El discurso que encierra estas notas influyó inevitablemente para que su escritura se asimilara como algo menor, sin posibilidades de ser parte del canon, para ser colocada en los márgenes de la dramaturgia nacional, porque la mirada femenina se considera un asunto menor, privado, local y periférico. Prueba de ellos es lo que se consigna en la nota del 8 de febrero de 1944 en la columna Teatro del periódico Esto, y lo cito. La obra de María Luisa Ocampo, dialogada con soltura desde el principio a fin, llevada por la dirección escénica a un ritmo vivo, sin soluciones de continuidad, perjudiciales al interés indubitable que despierta en el auditorio, no pasará a las antologías teatrales, pero consigue encadenar la atención de los espectadores con una fuerza subyugante que francamente no esperábamos de una mujercita tan dulce como la modesta autora. Cierro la cita. La dulzura y la modestia con la que el crítico encasilla a María Luisa Ocampo forma parte del discurso patriarcal que categoriza a las producciones culturales en femenino como producciones poco deseables para lo que se entiende como literatura, en la que se esperan calidades contrarias a las mencionadas. De este modo, cuando una mujer expresa un mundo que rompe el margen de esta esencia impuesta, que se pone en duda su identidad, como sucedió con María Luisa Ocampo, cuando el mejor halago a su escritura era que escribía como hombre.
Este tipo de comentarios misóginos que no conciben la capacidad de las mujeres en otros ámbitos que no sean los domésticos estarán presentes en las críticas o comentarios a su producción textual, pues los valores literarios que se encuentran en su obra estarán relacionados con cualidades atribuidas a los hombres, como la fuerza en el texto, la valentía, la honestidad, como le hace saber Germán Lizarzubide en una carta en la que comenta su novela El Señor de Altamira. Y lo cito. Ha hecho usted una novela de garra, un libro fuerte y duro como ha sido en muchos momentos la vida de México, amargo y angustioso y violentamente acusador, que descubre valerosamente muchas de las mentiras en las que hasta ahora hemos vivido. Por eso mismo, su libro ha de hacerle mucho bien a México, porque dice la verdad para evitar que continúe el engaño. Yo lo he leído con deleite y con un cierto rubor de que sea una mujer la que venga a esta hora a decir con dignidad varonil lo que muchos hemos callado. Y cierro la cita. Como se puede notar en las palabras del también estridentista, la concepción del sujeto femenino no es un problema únicamente de las mujeres. Es decir, también los varones, desde la lógica patriarcal, sostienen un mundo articulado a partir de supuestos comunes culturalmente impuestos con los que ordenan las experiencias del mundo. De ahí que no puedan reconocer la singularidad de las expresiones en femenino sin tener que clasificarlas a partir de esas concepciones preestablecidas, restando mérito a eso que acontece como experiencia singular y excluyéndolas de su propia subjetividad para poder reconocerlas únicamente a partir de lo que el patriarcado registra como masculino. Esta condena a no ser mujer si se escribe lo refiere la misma Ocampo en su conferencia que cité hace rato, cuando continúa su reflexión sobre el actuar de Sor Juana y cita una octava de Sor María de la Encarnación que da cuenta de este dilema. Y cito. A pesar de la especial predilección por las especulaciones filosóficas y la ciencia, no perdió feminidad. Era el problema de la mujer uno de sus más grandes preocupaciones. Se daba cuenta de que podía y debía ocupar otro lugar menos inferior que el que tenía, sin que por ello se lesionara la paz de los hogares. Si obedezco, tendré paz. En lo demás, ¿quién me mete? Rueda el mundo, paz del alma, y venga lo que viniere. 4 cosas he de hacer si me quiero conservar: no ver, oír y callar, y callando ensordecer. ¿No es esta octava reveladora de la situación espantosa en la que se encontraban estas mujeres, anatematizadas por sus aficiones literarias, excluidas de toda posibilidad de vida tranquila y benéfica? Cierro la cita. ¿Cuáles serían los objetivos de una contrahistoria del teatro en México? Dado que el estudio de los archivos puede revitalizar los relatos nacionales, pues permiten presentar partes de la historia que han estado excluidas, los objetivos de esta investigación serían presentar una parte de la historia del teatro en México en clave femenina para luchar contra la desigualdad histórica de la narración de la nación, en la que los hombres son eje protagónico de la historia cultural de nuestro país. Dar cuenta de las contribuciones de las mujeres para ampliar la discusión sobre nuestra herencia cultural y patrimonial, poner en valor y acceso el patrimonio documental producido por mujeres, proponer la inclusión del archivo como parte de la bibliografía en las materias de historia del teatro en México, activar esta parte del archivo en el que se da cuenta de las gestiones de ella, así como de la participación de otras dramaturgas, actrices, empresarias teatrales que acudieron al llamado para conformar un teatro nacional. La intención de este trabajo no es el de buscar lugares fundantes para las mujeres, sino de hacer notar la articulación comunitaria que María Luisa Ocampo pudo realizar, las redes colaborativas que insistió en tejer para hacer realidad un lugar en el que la dramaturgia escrita por mexicanos fuera publicada, representada y se reconociera como parte de la cultura nacional. Si bien para la época en la que se generan estos textos no existe una mirada de colonial, María Luisa Ocampo es capaz de advertir sobre la serie de síntomas de un pensamiento colonizado, blanqueado, en el que se sostiene la hechura y la crítica del teatro de la época. A saber, en el texto Los autores teatrales mexicanos, escrito en 1929, María Luisa Ocampo afirma, y la cito: en México se desdeña lo nuestro por el hecho de ser mexicano. Anteriormente, este desdén abarcaba todas las actividades de nuestra vida, no solo en lo artístico o lo literario, sino que en el comercio y la industria se tenía el prejuicio de que lo hecho en el país, por esta circunstancia, perdía en calidad.
Afortunadamente, en lo que se refiere a las actividades de la vida práctica, este concepto se ha modificado y pese a nuestro prejuicio de inferioridad, en pintura ocupamos un primerísimo lugar en el mundo. En literatura, poesía, novela, ensayos, tenemos nombres de los que podemos enorgullecernos. Por lo que se refiere al teatro, ya he demostrado en mi anterior artículo que no están en lo justo quienes ignoran que existe una producción mexicana seria, pero esta no ha tomado el lugar que le corresponde por el desdén hacia lo nuestro que en el teatro, por desgracia, existe de manera rotunda. Cierro la cita. Es importante señalar que en el archivo nos encontramos varios textos con este tipo de críticas en los que Ocampo refiere el desdén por la dramaturgia hecho por mexicanos, ya que por un lado los empresarios no apostaban por este tipo de montaje de autores desconocidos que no eran garantía de éxito taquillero, como sí lo era el teatro de revista de las compañías españolas. Los espectadores, víctimas complacientes, no querían arriesgar su dinero en montajes hechos por nacionales. Los críticos eran reacios a reconocer algún valor en estas propuestas que se desmarcaban de la estética sostenida por el porfiriato, secuestrada por las compañías españolas que dominaban el mercado y la poética teatral. En el texto El panorama teatral en México en 1939 afirma: realmente en México ya no existe el teatro serio. Todas las tentativas que se han hecho para establecer algo parecido han fracasado ruidosamente. Las más de las veces se ha tenido que recurrir al manido recurso de los rellenos y pasatiempos para no sucumbir al principiar. Un teatro serio, un teatro de que podamos enorgullecernos, hace tiempo que no lo vemos. El público cada día se muestra más frío y desdeñoso. Algunos afirman que es porque el teatro es malo, pero esta afirmación viene a completar el círculo vicioso dentro del cual se debate. El público no asiste porque el espectáculo es malo y es malo el espectáculo porque el público no existe. Cierro la cita. De este modo, esta investigación daría cuenta de cómo tuvo lugar en estos tres frentes, es decir, cómo ella tuvo que conciliar compañías de teatro, público y críticos. ¿Por qué construir otra historia de un teatro nacional? Si bien es bastante problemático inscribirse en un discurso unívoco y homogéneo de la nación en nuestro tiempo, es importante señalar que las circunstancias históricas de este periodo justamente urgían elaborar y establecer un solo discurso que pudiera aglutinar a todos otros discursos, como fueron el de las mujeres y los artistas, por mencionar algunos, en un proyecto de nación de los gobiernos postrevolucionarios. En ese sentido, María Luisa Ocampo se coloca como aliada del proyecto revolucionario y ve al teatro como cierto vehículo de propaganda, como lo señala en el texto titulado El teatro como medio de propaganda cultural, pues, como ella señala, y la cito, tiene a su favor la presencia real de los actores, la voz fuera de todo invento mecánico, el magnetismo personal y el decir de los pensamientos del autor con la vida que le presta escena. Cierro la cita. Este pensamiento se materializa en la puesta en escena del corrido de Juan Saavedra, que ella escribe y que se presentó como en la apertura del programa de la quinta temporada de la Comedia Mexicana el 24 de mayo de 1929. En el texto queda explícita la intención de la dramaturga por participar en la subjetivación de la nación, es decir, por presentar operaciones simbólicas e imaginarias necesarias para producir una narración de la nación acorde con los presupuestos de los gobiernos postrevolucionarios. En el texto se hacen evidentes las series de violencias que padecían los peones de las haciendas en el Porfiriato y justifica entonces al movimiento armado como el camino hacia la justicia social, aunque no solo le interesa legitimar a la Revolución Mexicana. En sus textos dramáticos también podemos encontrar críticas al movimiento armado, como es el caso del texto Más allá de los hombres, donde Antonia, protagonista de la obra, presenta el dolor que la atraviesa después de ver asesinado a su padre y ser violado primero por el coronel al mando, para después ser arrojada desnuda a la tropa. También en este proyecto presentaría a María Teresa Montoya, la empresaria teatral solidaria con el proyecto de María Luisa Ocampo. Y María Luisa Ocampo escribe varios textos en donde pondera, ¿no? En donde hace énfasis en la labor de María Teresa Montoya en este proyecto de Teatro Nacional. Dice en un texto, María Teresa Montoya, nuestra máxima actriz, desdeñando contratos ventajosos, se ha decidido a prohijar este esfuerzo y prestarle su entusiasmo, su talento y su prestigio.
Es la única que, haciendo a un lado las ventajas momentáneas y mirando para el futuro con ojos serenos, pone a contribución su contingente en la gran obra con espontaneidad, con la sinceridad de la que se sabe que se ha sumado a una tarea noble y alta. Otro tema que al estar revisando el archivo se me hizo interesante es la presencia de un actor, Alfredo Gómez de la Vega, que él se va a España como parte de la embajada, pero ahí en España él empieza a hacer teatro. Él se va a Rusia, estudia un tiempo con Meyerhold, con Stanislavski, regresa a México y empieza a trabajar teatro. Y es impresionante cómo para los contemporáneos su presencia es más que ofensiva. Y Villaurrutia se encarga de, ahora le diríamos bullying, ¿no? Se encarga de violentarlo a partir de epigramas, porque Villaurrutia se molesta en estar publicándole epigramas en contra de Alfredo Gómez de la Vega. Y entonces, en esta práctica violenta de Villaurrutia, bueno, y como sabemos, ¿no? Cuando no hay razón, solo hay fuerza. Entonces, justamente la fuerza en contra del actor recae sobre su aspecto físico, ¿no? Y entonces él hace estos epigramas en donde intenta, ¿no? Hacer como este símil del pleito que tenían Garcilaso de la Vega y Miguel Ángel de Quevedo, y entonces, ¿no? Dice, por ejemplo, sigue cundiendo el error en uno y otro sentido de llamarle gran actor, a menos que haya crecido, pues porque era bajo, ¿no? Que porque era el pequeño actor, no vas a usar apuntador, porque es tan nimia y rechoncha la estaturilla de Alfredo, que es muy natural, sin miedo de que lo tape la concha. Y entonces así se pasa varios años escribiendo varios años, escribiendo en contra del actor, porque claro, ¿no? En el ámbito cultural sí hay una disputa y sí hay una lucha, ¿no? Porque qué es lo que va a aparecer en tanto discurso. Y ya para finalizar, les quiero compartir esto que para mí, a mí, en mi proceso de investigación me ha ayudado mucho, que son estos pizarrones virtuales que se llaman Padlets, en donde a partir de explorar en el archivo, yo me empiezo a dar cuenta, ¿no? De todos estos textos que pues nadie conoce, ¿no? De que escribe María Luisa Ocampo, y entonces intento ponerles, cuál irá primero, si es por fecha, si es por tema, ¿no? Entonces empiezo a hacer este tipo de búsqueda y entonces empiezo a ver los textos, ¿no? El teatro mexicano, el panorama teatral, vuelvo a escribir todo sobre el teatro mexicano, el teatro en México, el teatro mexicano y las escuelas del teatro, ¿no? Lo importante de este Padlet es que cualquiera puede ver los documentos, porque los documentos están de manera virtual, ¿no? Se pueden leer, y además se les ofrece la ficha, ¿no? De cómo citar el documento. Eh, entonces empiezo a ver esta información, ¿no? Cómo ella va, cómo ella tiene justamente esta gran mirada del teatro, porque entonces al leerlo me doy cuenta que ella gestó, ahora le llamamos gestión cultural, ¿no? Ella gestó tres movimientos, ¿no? Entre ellos el más reconocido, que es la comedia mexicana. Y entonces aquí están, empiezo a ver, ¿no? Que hay sin fin de textos, ¿no? La pobreza del teatro, lo que ella piensa, los autores dramáticos, lo que debe ser el teatro, ¿no? Habla de esta desorientación de qué vamos a hacer como teatro, hace una especie de genealogía de la comedia mexicana, cómo se organizaron, ¿no? También bueno, aquí todo esto es sobre la comedia mexicana, hay más que todavía no he subido. Este, Habla sobre los autores, lo que María Teresa Montoya significa, las entrevistas, las subvenciones, reflexiones. Entonces, para mí es incluso están las actas, ¿no? Todos los estudios, las bases constitutivas,
Es como muy interesante encontrar en el archivo por eso hablo, ¿no? De que este archivo a mí me daría la posibilidad de armar una contrahistoria, porque lo que sí sabemos es que hay, digo, yo trabajo en un lugar que se llama incluso, ¿no? Como Rodolfo Usigli, este nombre que le dieron de que es el padre del teatro, ¿no? Este, mexicano contemporáneo. Entonces, digo, esto no está acabado, esto apenas está empezando, porque pues sí, trabajar con un archivo es tener una explosión, ¿no? De documentos en la cabeza y saber cómo empezar a organizarlos, pero para mí era importante presentar como este avance que estoy articulando y pues eso, armar un diálogo, por lo que agradezco la escucha y la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Felicidades por tu investigación. Enseguida voy a darle la palabra a la compañera pues, que nos va a hacer favor de comentar este trabajo, quien será pues, precisamente la doctora Hilda Monraz. Bueno, normalmente ya nos pide presentarla, ya la conocemos, ella es investigadora postdoctorante aquí en el Colegio de Jalisco y coordinadora de este seminario también. Entonces le cedo la palabra a Hilda Monraz. Adelante. Gracias. Bueno, pues quiero felicitarte mucho, Edith, por tu texto. Yo lo disfruté, lo leí como 4 veces porque me surgieron muchas ideas y preguntas que, bueno, lo escaneo y te lo mando con las cositas que se me ocurrieron al margen que no pudiera yo decir en el texto que presenté. Deseo resaltar la importancia de tratar estos temas en intersección. La historia de las mujeres en el teatro, que se enmarca en la gran historia del arte, en conjunto con el rescate de los archivos personales, particularmente de mujeres, que abonan así en una unión compleja a la mirada al pasado en nuestro país. El trabajo que leí tiene varios apartados que se pueden entender con muchos temas que convergen en el mismo. La escritura de las mujeres a partir de la obra de Ocampo, su análisis desde la teoría decolonial, la constitución de lo nacional en el contexto postrevolucionario de la dramaturgia, los ejemplos de comedia mexicana, la descripción de la Sociedad de Amigos del Teatro Mexicano en la década de 1930, la destacable presencia de María Teresa Montoya como empresaria teatral, y distintos debates públicos en ese contexto histórico sobre el teatro mexicano e internacional en este país. Me enfocaré en las ideas que me surgieron cuando leí el texto de la doctora Edith Ibarra, el cual nos hizo llegar en tiempo y forma a este seminario. El objetivo de estos comentarios es reflexionar en conjunto y tal vez abonar para que el texto se mejore en algunos puntos. En primer lugar, debo confesar que me puso a pensar este concepto de contrahistoria e hice algunas pesquisas muy generales sobre el término. Si bien la autora la define al inicio como un tipo de historia que, cito, podría dar cuenta de la serie de iniciativas que generaron un grupo de mujeres para transformar la escena en México, fin de la cita, que, inicia otra cita, no desconocería la participación de los hombres, como sí lo hace la versión dominante de la historia, fin de la cita. E incluso cita a Walter Benjamin para mencionar que la historia a contrapelo estaría, cito, en el sentido contrario a la norma androcéntrica, fin de la cita. Estas definiciones pueden leerse en el entendido de lo que hemos hecho desde la historia feminista, es decir, lo que se presenta en el texto, desde mi punto de vista, no necesariamente es otra historia, sino una propuesta para la reescritura de la historia con una perspectiva más compleja en la que se incluye la participación de las mujeres, incluso poniéndolas en el centro a partir de las fuentes de archivo encontradas y analizadas. Esto está muy en relación con lo que ya ha hecho algunas historiadoras, específicamente la biógrafa e historiadora Francis Chasen López, que habla de la historia feminista, ¿no? De hecho, al realizar una búsqueda muy básica, me encontré con algunos textos que hablan de la contrahistoria desde el razonamiento de Foucault y tienen más que ver con el uso de la memoria y los tiempos en la historia y la historiografía. Por ejemplo, un autor de apellido Márquez Estrada escribió que, cito,
Entendemos que hay una ley que rige, agrupa, mantiene y dispersa lo que puede ser dicho. A esta ley Foucault la denomina archivo. Entonces, en tiempos diferentes, diferentes archivos permiten diferentes enunciados. Esto obliga a redefinir lo que entiende Foucault por fuente. No debe haber fuente privilegiada, hay que leerlo todo, conocer todas las instituciones y todas las prácticas, teniendo en cuenta que hasta los elementos inconscientes hacen parte del discurso histórico. Fin de la cita, y te dejo la referencia de él. Lo cual me parece en sintonía con lo que la autora nos envió, aunado a las aportaciones de Foucault en torno a la historia de la sexualidad y que ha sido utilizado en la historia feminista en las últimas décadas. Sin embargo, confieso que me sigue causando cierta inquietud sembrar las bases de lo que considero una reescritura feminista de la historia, con conceptos de colegas varones que no necesariamente han mirado o puesto en el centro a las fuentes primarias que pertenecen a las mujeres, entendiendo a los archivos como el de María Luisa Ocampo, que podría entenderse no solo como un acervo o cúmulo de documentos que ella colectó, sino también como bases de un pensamiento de una mujer o de un conjunto de mujeres, es decir, epistemología completa. En ese sentido, me parecería más pertinente enunciar la epistemología feminista para entender esta fuente de conocimiento que dejó Ocampo con sus reflexiones, análisis y recuentos de la historia del teatro en México. En el texto, el segundo subtítulo, La escritura de las mujeres, inicia con el ejemplo de un texto de María Luisa Ocampo que ella leyó el 29 de junio de 1939 sobre las mujeres en la literatura nacional. Esto me pareció magnífico, incluso como para iniciar todo el artículo y el análisis del archivo de la autora. En este ejemplo se constata que Ocampo, como otras mujeres de su tiempo y antecesoras, se preocuparon por hacer un recuento de las intervenciones femeninas en las artes. Sor Juana es uno de los casos más emblemáticos de su entonces Nueva España, el antecedente de las mexicanas. Ella misma, como literata y brillante investigadora de su tiempo, también hizo recuentos detallados de los legados artísticos de otras mujeres de siglos atrás. Lo que dejó escrito Ocampo debe analizarse a la luz de su tiempo, pero con los pies en este momento. Lo que ella menciona sobre sensibilidad femenina o intuición femenina tiene que ver con un esencialismo común para su época y que incluso tiene ecos hoy en día. Retomar este tema pudo haber sido una estrategia para fortalecer el protagonismo de las mujeres en la dramaturgia. Es como las menciones de algunas antropólogas en torno a la relación hombre-cultura y mujer-naturaleza, pero que en este caso las leo como hombre artes mayores, mujer artes menores, comprendida así en un primer momento para borrarlas a ellas, pero que de maneras estratégicas ellas las convierten en herramientas para entender las estructuras de poder de su tiempo y anteriores. Hay una serie de objetivos en el texto de Ibarra que me parecen muy interesantes, pero a la vez algo ambiciosos, que podrían irse puliendo para encaminar un estudio centrado. Es presentar una historia una parte de la historia del teatro en México en clave femenina, o es una contrahistoria, o es una reescritura de la historia desde la perspectiva feminista, usando un archivo particular. El patrimonio documental que compiló Ocampo puede hablar de todas las mujeres en el teatro de su tiempo y antecesoras. Pienso en casos de archivos personales de hombres que también han sido ignorados, pero que no necesariamente son incluyentes o aporten en lo general a una historia de género. Solamente son dudas que podrían ayudar a repensar estos objetivos. Yo estaba pensando en dar cuenta del contenido, la información, el conocimiento que contiene el archivo de Ocampo, el cual nutre la historia del teatro en México, particularmente en el momento de la posrevolución. La autora describe algunos documentos en el texto y desde mi entendimiento podría considerarse a María Luisa Ocampo como historiadora del teatro mexicano, debido a no solo su colección, sino también y sobre todo a su empeño en hacer redes en su momento con colegas, a los análisis que hizo desde la dramaturgia y en general las aportaciones tanto materiales, económicas como culturales que dejó. Ahí en algún momento hay una referencia a lo mexicano que está presente tanto en el análisis de Ocampo como en lo que menciona la doctora Ibarra. Y yo estaba pensando también si hubiera un debate sobre la identidad, pensando sobre todo en las aportaciones de otras mujeres en su mismo momento, como lo hizo María Izquierdo, más o menos en la misma temporalidad, y ahí recomendarte el último artículo, bueno, el penúltimo artículo que publicó la doctora Lilia Vallardo,
en el libro Somos Históricas sobre este debate de la identidad o lo mexicano a partir de los colores que analizó de María Izquierdo, ¿no? Justo se puede relacionar con lo que otras mujeres en su momento desde otras artes estaban haciendo. ¿Es esta la contrahistoria? En todo caso, sería prudente analizar cómo llegó el acervo a donde está, cómo se ha tratado, en qué condiciones llegó y cómo está hoy en día. Sugiero que revise el trabajo de archivo que ha realizado la doctora Yuruen Lerma, pues ella destaca el acervo de Trixie Mayer como una fuente valiosa para entender la historia a nivel nacional, transnacional y en lo más íntimo. 3 niveles que son destacables en el acervo de Ocampo también. Justamente la doctora Yuruen Lerma, que también está en este seminario y es parte también como investigadora postdoctoral en el Colegio de Jalisco, incluso acaba de terminar un curso que dio sobre los archivos personales. Ella pues ha trabajado con una intersección de análisis de la memoria, de la historia desde la sensibilidad, desde la ética, y creo que puede ser muy útil entenderlo también así el acervo de María Elisa Ocampo. Finalmente, pues felicito a la autora por esta presentación. En el texto se mencionan los textos, los documentos del acervo. A mí me dejó como con ganas de leerlos directamente porque se queda así como que, ay, ¿qué más dice de esto? ¿No? En algunas partes me hubiera gustado leerlos más a profundidad, pero ahora que ya nos presentó esta otra versión digital, me encantaría tener acceso a ella para como nutrir más lo que acabo de leer, y es necesario, desde mi punto de vista, complejizar la historia y reescribirla con los archivos de las mujeres. Felicidades, Edith Ibarra. Muchas gracias. Les comparto la liga de los documentos aquí en el chat. Ay, sí, excelente, maravilloso. Gracias, Hilda. Bueno, pues ha estado muy interesante esta sesión. Vamos a cerrar con la tercera y última ponencia de esta mañana por parte de Dulce María Calderón Esqueda, y a quien voy a leer brevemente su síntesis curricular. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, normalista también, profesora de educación secundaria, historiadora con intereses en la educación con perspectiva de género. Actualmente cursa la maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. La ponencia que nos presenta esta mañana es Niñas menstruantes, de las políticas públicas a los libros de texto. Gracias, felicidades por adelantado. Gracias. Bueno, buenos días a todas, chicas. Muy bien. Bueno, este es mi trabajo de la maestría. Está en proceso, pero hasta aquí mi avance de investigación. Y bueno, para empezar, a forma de introducción, inicio con esto: se disciplina a través de la corporalidad. Ay, gracias. Se disciplina a través de la corporalidad. El control del cuerpo ha sido una constante a lo largo de la historia. La menstruación es un elemento central en esta dinámica y lo podemos notar en la forma como se han construido los discursos políticos en torno a esta. Bueno, soy una mujer de los 90s, entonces por eso la imagen de esta película, Perfume de Violetas, porque justo muestra una escena donde se fiscaliza cuando a la chica, a la protagonista, pues tiene un evento, ¿no? De este tipo. Le baja y se le castiga en lugar de alguna otra práctica pedagógica que la pueda enseñar. Bueno, este trabajo de investigación busca explorar a través de los libros de texto que distribuye la Secretaría de Educación Pública cómo se manifiesta el biopoder y el control sobre los cuerpos de las niñas en el abordaje de la menstruación en educación secundaria, y cómo esto se refleja en la construcción de un sistema de creencias. Nombrar las cosas nos permite hacerlas visibles. Por ello inicio con un recorrido histórico, con la intención de analizar las nociones de higiene y civilidad,
conceptos que se utilizan como mecanismos de control y disciplinamiento de los cuerpos, especialmente de las clases populares y de las mujeres. El control de la mujer implica también el control sobre su cuerpo. Entonces, el presente trabajo explora, analiza y hace este recorrido histórico, con la intención de explorar la forma como aterrizan en el aula, cómo se ha conformado un sistema de creencias, cómo se va adquiriendo un lenguaje sobre el cuerpo femenino y cómo se crean hábitos, normas y conductas que buscan regular la forma en cómo las niñas deberían llevar su menstruación. Este trabajo explora cómo las políticas públicas responden a dinámicas hegemónicas y normativas y que llegan a tener un enfoque comercial, moralizante o higienizador. Me apoyo de conceptos como biopoder, medio de control corporal y del discurso, por la importancia de recordar que también se disciplina desde la corporalidad. El control de la sociedad, esto en palabras de Foucault, el control de la sociedad sobre los individuos no se opera simplemente por la conciencia o por la ideología, sino que se ejerce en el cuerpo y con el cuerpo. Por ello resulta fundamental hacer evidentes aquellos mecanismos de control corporal, que en este caso son los libros de texto gratuitos, y así identificar bajo qué discursos se sostienen los mitos y tabúes sobre la menstruación en México. ¿Por qué se nos enseña desde niñas que es necesario mantenerlo en privado, lejos de la mirada masculina? ¿Por qué se nos dice que la menstruación se trata de un evento sucio? Discursos que no han aparecido de forma inocente, sino que parten de organismos de poder que regulan y dan un nombre a las cosas. Para el desarrollo de esta investigación es necesario mostrar los elementos legales, normativos y pedagógicos, así como los conceptos que se estarán abordando. En México, la Ley General de Educación establece que las actividades que realicen las autoridades educativas se regirán por los principios de equidad e inclusión, que tiendan a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, lo que es relevante para abordar temas como la menstruación de manera digna e informada, sin discriminación ni estigmas, y la educación sexual, sobre todo, informada. En México, en 2022, fue aprobada la Ley de Menstruación Digna, que en pocos meses se extendió por el resto de la República. Dicha ley establece que toda persona tiene derecho a una menstruación digna, es decir, contar con información, insumos, instalaciones y condiciones adecuadas para atender su ciclo menstrual de manera segura, saludable, libre de estigmas y sin discriminación. Mencionaba cómo el control de la mujer implica también el control sobre su cuerpo. Por lo tanto, es fundamental que la educación en menstruación sea integral y aborde todas las dimensiones de este proceso natural. La forma como nos movemos en el mundo, las palabras que usamos, los lugares a donde vamos, cómo y con quién nos relacionamos, se ve condicionado por lo que antropólogos como Berger y Luhmann han nombrado sistema de creencias. Estos sistemas de creencias, abro cita, son conjuntos organizados de creencias y valores compartidos por un grupo social que determinan su forma de ver el mundo y actuar en él. Así nos damos cuenta de que nuestro lugar de enunciación es también nuestro marco de referencia en el mundo. Estos sistemas de creencias generan a su vez marcos ideológicos para interpretar la realidad, mitos, tabúes y definiciones de los que vamos apropiándonos. Ahora bien, los conceptos evolucionan a través del tiempo. Por ello he tomado como referencia a 3 escritoras en este trabajo para definir el concepto de feminidad. Encontramos entonces a Simone de Beauvoir, a Judith Butler y a Rosario Castellanos. A mediados del siglo XX en Francia,
escribió Simone de Beauvoir El segundo sexo y explica cómo la feminidad es un conjunto de atributos y comportamientos que se consideran apropiados para las mujeres en una sociedad y cultura particular. Es aquí cuando podemos suponer que la frase apropiados para mujeres que escribe la filósofa responde a intereses ya fuesen masculinos o mercantilizadores. Décadas después, en Estados Unidos, Judith Butler escribe en El género en disputa cómo la feminidad es una construcción cultural, una noción inestable que cambia de acuerdo con las condiciones históricas, sociales y culturales. Es aquí donde podemos partir y relacionar un sistema de creencias con esta definición de Butler, al entender la feminidad como construcción cultural. Ya en México, en la década de los 70, Rosario Castellanos escribe en Mujer que sabe latín: la feminidad no es una esencia, sino una construcción social impuesta a las mujeres para mantener su subordinación. Con estas definiciones y relacionándolo con el sistema de creencias, entendemos entonces que la condición de la mujer se va moldeando a las necesidades, ya sea del mercado o de los intereses hegemónicos. Sin embargo, y a la par de estas definiciones, encontramos que se han creado una serie de mitos y creencias en torno a la menstruación y que nos hablan implícitamente del control del cuerpo femenino. Las creencias sobre la menstruación reflejan relaciones de poder y las jerarquías de género en una sociedad, donde la sangre menstrual se percibe como una amenaza al orden social establecido. Es por ello que el control del cuerpo llega a los espacios escolares, evitando que nuestras alumnas hablen sobre estos temas, manteniendo su historicidad de lo privado, escondiendo las toallas en papel higiénico cada que tienen que cambiarla para no alterar el orden social o lo antes definido como feminidad. Otro de los conceptos es el de civilidad menstrual, término explicado por la antropóloga Elizabeth Kiesling. Abro cita: la civilidad menstrual se refiere a la capacidad de hablar abiertamente sobre la menstruación, sin sentir vergüenza o incomodidad, y de tratarla como un proceso natural y normal en la vida de las mujeres. Entonces, se trata de llevar el tema de la menstruación al lugar público, a lo cotidiano, sin que se convierta en incómodo, pues ¿por qué incomodaría un evento fisiológico que nos ocurre cíclicamente a la mitad de la población? Ahora bien, con este panorama nos adentramos a un concepto desarrollado por el filósofo Michael Foucault, que es el de biopoder. La relación que existe entonces entre la civilidad menstrual y el biopoder es un ejercicio de control del cuerpo. Se disciplina desde la corporalidad. Las palabras de Foucault resaltan cómo el cuerpo y por extensión los procesos biológicos como la menstruación han sido objeto de control y regulación por parte de las estructuras de poder dominantes. En Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión, escribe que el cuerpo está inmerso en un campo político. Las relaciones de poder operan sobre él, una presa inmediata. Lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, lo fuerzan a trabajos, lo obligan a ceremonias, exigen de él signos. Un cuerpo dócil es un cuerpo que obedece. Entonces, cierro cita, el biopoder ha ejercido un control y regulación sobre la menstruación femenina a través de tabúes, estigmas y restricciones, al tiempo que la civilidad menstrual surge como una forma de resistencia y empoderamiento frente a este control, promoviendo la aceptación, normalización y autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y procesos biológicos. Esta relación entre el biopoder y la civilidad menstrual refleja una lucha por el poder y la autodeterminación sobre los cuerpos y las vidas de las niñas. Ya en el sur del continente, la antropóloga Rita Segato escribe en Las estructuras elementales de la violencia: el cuerpo es un espacio de inscripción de poder, un objeto de control, vigilancia y disciplinamiento para las instituciones de control social, que pueden ser de carácter estatal o comunitario. Cierro cita. El biopoder se hace presente en el discurso de los libros de texto,
condicionándolo a un discurso meramente biológico y fisiológico, como si nuestras niñas no se trataran de seres sensibles inmersas en una cultura escolar. Suelen presentar la menstruación como un evento aislado y desvinculado de la sexualidad y el desarrollo integral de niñas y adolescentes. Muy bien, con esta investigación busco responder a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se manifiestan las políticas públicas en los libros de texto gratuitos en el abordaje de la menstruación en educación secundaria? Y bueno, ahora tengo estos 3 supuestos teóricos que he desarrollado con el tiempo. El primero de ellos es el supuesto de que existe un sistema de creencias y estructuras simbólicas, de mitos y tabús en torno a la menstruación que reflejan y perpetúan relaciones de poder y jerarquías de género en la escuela secundaria. Universos simbólicos desde donde entendemos el mundo. Se han institucionalizado desde el discurso político y los libros de texto gratuitos que llegan al aula. Es fundamental saber nuestro lugar de enunciación, pues los sistemas de creencias son los mapas cognitivos que guían el comportamiento y la toma de decisiones de los individuos y los grupos. Son los lentes con los que vemos el mundo, que nos posicionan en un tiempo y un espacio histórico, pero también en una clase social, raza y género. Como número 2, el supuesto de que la feminidad es una construcción social y cultural impuesta sobre las mujeres para mantener su subordinación, como plantean las autoras ya mencionadas, entendiendo entonces la feminidad como una construcción a conveniencia. Y un tercer supuesto en el que nos habla de los libros de texto y los materiales educativos oficiales que reflejan y transmiten discursos hegemónicos sobre menstruación, abordándola desde una lógica o mercantilista o higienizadora en lugar de una perspectiva integral y de derechos. Muy bien. Bueno, se sabe que Jalisco es un lugar conservador, ¿verdad? México y particularmente Jalisco. Entonces, para este apartado, la importancia del uso de nuestro lenguaje, ¿no? Nuestro lenguaje es un arma de persuasión ideológica. Estas son palabras de Rita Segato. Los conceptos que usamos son una alternativa de nuestra huella digital. Al hablar un poco de higiene, es necesario hablar del México del siglo XX y de un poco de Jalisco también. El gobierno de Jalisco, impulsado por José Guadalupe Zuno, desarrolló un proyecto de planificación urbana conocido como las colonias higiénicas. Hago énfasis en esto de higiene porque con el tiempo lo vamos a ver trasladado al cuerpo de la mujer. Inicia como un proyecto político, pero pues también el cuerpo físico de las mujeres se va a ver afectado. Se trataba de colonias diseñadas para mejorar las condiciones de vida de las familias acomodadas, promoviendo la salud, la higiene, pues el inicio del siglo había llegado con epidemias, tales que llegaron a tomar decisiones de índole público, como entubar el río San Juan de Dios, pues significaba un problema de salud pública, al tratarse de un foco de infección para la ciudad. Y bueno, esta es historia que ya conocemos, pero sigue siendo muy relevante, ¿no? Las colonias higiénicas fueron concebidas por las élites gobernantes como un medio para moldear y controlar a la clase obrera, bajo la premisa de que su falta de higiene y malos hábitos eran una amenaza para el orden social. Estamos hablando de un control público del cuerpo a través de dinámicas de poder y castigo, que es lo que mencionábamos hace unos minutos con el biopoder. Entonces, con la intención de higienizar, se plantean políticas públicas regulatorias. Parafraseando las palabras de Foucault, las instituciones hacen que el biopoder exista a través de la adquisición, valoración y transformación de hábitos, porque la función del cuerpo va siendo determinada por el biopoder, porque se disciplina y se controla desde la corporalidad. El biopoder institucionaliza las conductas al sancionar los hábitos considerados como vulgares o indecentes.
En tema de menstruación, vigilar y castigar si una niña se mancha la falda o si alguien nota que está en sus días es un ejemplo claro de biopoder. Fue así entonces como las colonias higiénicas implementaron medidas de control y disciplina corporal bajo el pretexto de promover higiene y salud. El control del cuerpo se manifestó de las siguientes formas. Las autoridades impusieron normas estrictas sobre la apariencia, la vestimenta y los hábitos personales, particularmente de las clases populares, ejerciendo una vigilancia y un castigo constante sobre sus cuerpos y sus prácticas cotidianas. El control de la sociedad sobre los individuos no se opera simplemente por la conciencia o por la ideología, sino que se ejerce en el cuerpo. Es aquí como el estigma de la menstruación en las escuelas fue un reflejo de las dinámicas de poder y de control corporal que prevalecían en las colonias higiénicas. Cuando la higiene pasó a ser un medio para ejercer control sobre los cuerpos, para disciplinar y civilizar a las clases populares y a las mujeres, se hizo bajo pretextos de salud, pero también como un símbolo de estatus social y superioridad moral. Para cerrar con este apartado, la relación que existe entre la ideología higienizadora del siglo XX, bajo las que se crearon estas colonias, y la forma como se llevó esta misma ideología y cómo se entendió la menstruación son paralelas, ambas respondiendo a dinámicas de poder y control corporal, perpetuando ideas moralizantes y excluyentes que buscaban regular y disciplinar los cuerpos, por un lado de las clases populares y por otro de las niñas y mujeres. Durante los años 60 y a principios de los 70, México atravesaba un periodo de crecimiento poblacional acelerado, con una tasa de fertilidad que rondaba los 6 hijos por mujer. Esto impulsó al Estado a adoptar una postura demográfica enfocada en el control de la natalidad. Sin embargo, el sistema educativo permanece al margen, manteniendo un silencio sobre los cuerpos, la menstruación y los derechos reproductivos de la mujer. En 1974 se crea el Consejo Nacional de Población, conocido como CONAPO, integrado por distintas dependencias, entre ellas la Secretaría de Educación Pública. Esto con la intención de crear la primera política demográfica nacional. Se empieza a enseñar sobre el cuerpo de las mujeres, pero no para que las mujeres entiendan la autonomía de sus cuerpos, sino con la intención de disminuir el índice demográfico del país, porque eso se estaba convirtiendo en un problema. Con la intención también de disminuir los embarazos no deseados en niñas. Sin embargo, estas instituciones no se ven reflejadas en los libros de texto emitidos hasta décadas después, porque se va a haber incorporado temas de sexualidad y menstruación hasta 1980. Ahora sí, ¿cómo se van integrando los temas de sexualidad en educación básica? Bueno, como lo comentaba, se ve reflejado hasta 1982, porque las primeras décadas aparentemente las niñas no menstruaban, porque no aparece, no, bueno. Sí, para 1960 los libros de texto emitidos por la CONALITEC reflejan por primera vez una serie de imágenes reforzando estereotipos de género. Y aquí algunos ejemplos. Bueno, tú por ser niña, ayuda a barrer. Tú por ser niña, vete a la cocina. O tú por ser niña, lava la ropa, ¿no? Y eran imágenes que hasta la década de los 70 estaban reflejadas en los libros. Es en 1982 cuando la educación sexual llega al sector educativo. Se abordan los cambios biológicos en el cuerpo de las niñas y los niños.
se habla del aparato reproductor de la mujer y por primera vez se menciona el tema de menstruación. Y si lo pensamos, es hasta 1982, es muy, muy reciente, teniendo en cuenta que hay libros de texto de con Vasconcelos, ¿no? 40 años llevamos hablando de menstruación en México de manera pública y formal. Y otra cosa, se ve la menstruación como el inicio de una edad reproductiva, no como todas aquellas repercusiones sociales o como conocimiento del cuerpo femenino para las niñas, sino como de, ahora estás lista para ser mamá. Lo menciona brevemente, sin imágenes y como si este evento se tratara justo eso, estar lista para tener hijos. Pero bueno, ya se menciona, ¿no? Y ya es súper ganancia. La inclusión de la educación sexual surge como medio para controlar la expansión demográfica que se vivía en el país en esta época, lo que nos permite entender esto como una práctica biopolítica de población y cómo este control de la información podría tener beneficios en el país al dar una imagen modernizadora. Y bueno, para mis reflexiones finales. Me gustaría compartirles esto. Fue un instrumento que apliqué con mis alumnas donde rescataba algunas ideas de lo que pensaban sobre mitos de la menstruación. Y algo que me sorprendió mucho fue justo el segundo que hice. Si tienes relaciones sexuales cuando estás en tus días, no se te pega ninguna enfermedad porque la sangre limpia el útero. O sea que estamos en 2025, siglo XXI, y se siguen teniendo tabús sobre la menstruación. Y ahora sí, sobre mis reflexiones finales. La menstruación ha sido históricamente instrumentalizada como mecanismo de control social y disciplinamiento del cuerpo femenino. El biopoder no es solo una construcción teórica, sino una práctica cotidiana que permea las aulas y condiciona la experiencia de millones de niñas. Las instituciones educativas han funcionado como dispositivos de poder que regulan y normalizan discursos sobre la feminidad. La lógica higienizadora del siglo XX migró hacia formas más sutiles, pero igualmente efectivas del control corporal. Y por último, el control del cuerpo femenino a través de la menstruación no es un residuo del pasado, sino una práctica contemporánea que requiere intervención sistémica. La transformación exige no solo cambios en los contenidos educativos, sino una revolución epistémica que reconozca la menstruación como un derecho humano fundamental y un marcador de la autonomía corporal femenina. Y de mi parte es todo. Gracias. Ahora sí, muchas felicidades. Vamos a darle la palabra a la licenciada Ángela Bernice Kennedy Ramos. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, coautora del Diccionario Biográfico de Mujeres Jaliscienses Prominentes, tomos 1, 2 y 3, así como el capítulo del libro El mal más antiguo es el mal de ser mujer, análisis de la publicidad sobre productos menstruales en el periódico El Informador, 1917-1927, junto a Rosa Edith Moya, en el libro Somos Históricas, Jalisco, Mujeres e Identidades. También es cofundadora del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Actualmente cursa la maestría en Literatura Interamericana de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Ángela, te escuchamos. Pues, muchas gracias al seminario, muchísimas gracias también a Edith y a Verónica por sus presentaciones, me parecieron encantadoras y sumamente interesantes, y también agradecer mucho a Dulce por animarse, por compartir su texto, líneas menstruantes de las políticas públicas a los libros de texto, chulada, de verdad, excelente tema. Aplaudo mucho esa iniciativa, creo que cada vez es más importante, o sea, ha dado una visibilización a esto de la menstruación. Creo que ha sido un hueco, desde mi perspectiva me parece, un hueco en la historia de México, cómo se ha manejado, entonces aplaudo cada una de estas iniciativas, entonces te felicito muchísimo por elegir este tema.
Me parece un gran acierto por parte de tu parte. Se toca un tema sumamente crucial e importante que tú misma has dicho, en el texto se ha llegado a un punto de desinformación por no querer tocar el tema o evitar el tema desde los libros de texto, así como perpetuar mitos que todavía hoy en día tenemos. Um, bueno, voy a empezar a leer porque si no, me voy a ir. Me parece que el manejo de la información, sobre todo teórica, es en el artículo es bulletproof, haciendo uso de la teoría Foucaultiana, sobre todo. El tema del biopoder también es un momento crucial que te nutre mucho en este tema, por así visualizar, no solo desde la teoría en general, pero posicionarlo desde México me parece un gran acierto. El discurso por parte del Estado a través del enfoque del cuerpo de las mujeres, el énfasis desde los 1960 y así como la creación de la CONAPO y el impacto de en la población mexicana para no quiero decir regularización, pero el discurso de la maternidad, cuántos hijos, el análisis, todo eso también me parece que es un gran acierto tuyo por tomar esta cuestión, podríamos decir, matemática, para poner un pilar de tu investigación. ¿Acaso de ser un trabajo con un muy buen nivel, me veo obligada a sacar pinzas y ser sumamente meticulosa? Por lo mismo que quiero respetar el trabajo que tú mismo presentas. Sugiero los siguientes puntos, bastante breves. Uno es las especificaciones. En el título no creo que mencionaste, o más bien yo me quedé con la idea de que iba a ser a nivel nacional, y a veces tienes unos párrafos que se enfocan en Jalisco. Me parece súper bueno, pero no sé si quieres coquetear ya con otros estados, ponerlo más en el occidente del país, ponerlo exclusivamente en Jalisco o ponerlo ya a nivel nacional. Te da tanto para 2 textos como para 1. Tú ya podrías seguir eligiendo. Asimismo, algunas especificaciones también como de el periodo gubernamental de José Guadalupe es 1. Yo lo sé por jalisciense, pero quizá vamos a poner entre paréntesis de tal año, y es con algunos casos que, si mal no recuerdo, son como 3. Si quieres, luego te paso el dato. La delimitación del área, también los párrafos enfocados en Jalisco, relacionarnos un poco más. También vi en el texto que mencionas que hay como algunos protestas ante algunos de los temas de los libros de la SEP, no solo de la SEP, pero como en cuanto al manejo de la información de la menstruación femenina en México. Quizá podrías poner uno que otro ejemplo. Creo que eso también sería sumamente enriquecedor. Los textos, me quedé con la idea que ibas a ir hasta la nueva escuela mexicana. Sí, ok, entonces sí. Imagino que está en proceso. Es una de sí. Perfecto. Sí, lo imaginé porque dije, no, yo quiero saber más. Sí, no está terminado. No, pero está muy bueno y la verdad cuando lo termines, por favor, compártelo porque sí es algo que llama mucho la atención cómo se ha manejado desde estos 43 años, como bien dices, desde el 82 hasta 2025, que se haya incluido, que sí se ha ido como permitiendo, porque si no me equivoco, en el texto mencionas de que en el 82 son más enfocados en los roles de género que tanto la menstruación. Entonces ahorita con las imágenes, como se puso, me parece que es una investigación sumamente nutritiva y sí me quedo con ganas de saber ese proceso. El protagónico también, ahí iría un poco más, reducir un poquito lo de teoría, que lo manejas increíble, o sea, muy bien, pero nomás para darle un poquito más espacio para lo de los libros de texto que llegas a abordar. Y no me queda más que sugerirte 2 textos, el de Cintia y Fernández Camarena, que fue una tesis que comentó, pues, sinodal, más bien la doctora Ida Monraz, es el título Control Público de los Cuerpos Menstruantes a través de la Educación Sexual y la Publicidad, Jalisco 1950-1976. Así como yo entiendo que quieres enfocarte en lo del Estado, súper acierto, súper chido, pero sí creo que a lo mejor el ámbito cultural te podría dar como nutrir un poco más la perspectiva, punto y aparte de la política, los ideales o la formación social que tuvieron estos políticos ante lo de la menstruación. O sea, sí, es por parte de estos personajes, pero ellos ya traen una idea por el núcleo familiar, por el núcleo social, cómo se maneja en la sociedad del tema. También creo que podría ser algo que podría nutrirte. Y también que, por ejemplo, Edith y yo en el texto que fuimos haciendo sobre la misma publicidad, lo que se va diciendo así como qué tanto se podía decir y veías párrafos y párrafos del producto y nomás una mencioncita y ya no se atrevía. Entonces, ¿qué tanto se perpetúa en el tabú?
creo yo, va a ser, sí es un poco complicado, lo reconozco, pero creo que podría ser algo que podría nutrirte también el aspecto cultural, social, para tu texto. Ahí podría ser también Joan Jacobs Fromberg, Best Sanitizing Poverty, The American Way of Menstruate. Eso sí se enfoca en Estados Unidos, pero también hay unos textos que llegan a ser en México, te los puedo pasar. Y ya con esto señalado, no me queda más que volver a aplaudir tu trabajo. Insisto, el manejo de teoría es increíble, sumamente informada, así como la inclusión de las imágenes de los libros de Yalacet. Me parece que son un gran punto para nutrir esta institución. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, Ángela. Bueno, pues vamos entrando a la recta final de este seminario, de la sesión del día de ahora. Antes de volverles a dar la palabra a las ponentes, por si tienen alguna respuesta a los comentarios que se les hicieron, quisiera leer brevemente el comentario y saludo de Adriana Orozco Bernaldez. Buen día, saludos a las personas integrantes del seminario. También te enviamos un cordial saludo, Adriana, así como a Fabiola Sevilla, quien comenta, excelentes investigaciones y comentarios. Todas las intervenciones han sido muy enriquecedoras. Saludos a todas. Y bueno, pues quisiera darles la palabra, a lo mejor pues mientras, si a lo mejor quieren escribir alguna otra pregunta o comentario o aquí a las asistentes de manera presencial, pero quisiera volverles a dar la palabra a las ponentes, empezando pues ahora sí que en orden de presentación a Verónica Zúñiga, si tienes alguna respuesta. Adelante, Verónica. Gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, no, pero la verdad, creo que todos los comentarios fueron muy apropiados, y me dejaron pensando, pues, en muchas cosas que tengo que reflexionar para continuar con este trabajo. La verdad, también muchas gracias a mis compañeras, están muy interesantes sus temas. Me gustó mucho el trabajo de Edith, creo que me parece muy necesario, ¿no? Sobre todo en el teatro, que pues es un género que a lo mejor no se ha visibilizado mucho, sobre todo el teatro escrito por mujeres. Y por mi parte, nada más sería eso. Muchas gracias por el espacio y los comentarios. Sí, Verónica, enseguida le cedo la palabra nuevamente a Edith Ibarra. Te escuchamos. Bueno, solamente volver a agradecerles su tiempo, su escucha, su lectura, su interés. Me gustan mucho estos espacios de diálogo. Y te quería, perdón, comentar, Verónica, que incluso ahorita que hablabas de las revistas, hay un director, un escritor, un dramaturgo que le dice a María Luisa Ocampo y publique mucho en las revistas porque ahí es como se conocen a las autoras, ¿no? Entonces, con tu tema me llamaba la atención de que aunque fueras a hacer teatro, tenías que publicar en revistas porque si no nadie te conocía. Pues no, agradecer la lectura y sí me quedo pensando mucho en justo cuál sería la categoría, si la historia feminista, si la contrahistoria, ¿no? Como repensar. Y estoy como muy a tiempo de armar todo esto porque apenas estoy con la lectura de los documentos, entonces sí me llevo mucho la, la duda, ¿no? De qué sería esto. Y sobre todo porque, insisto, es como hay un relato histórico que armó una idea de nación, que es una nación de los hombres, y yo quiero articular como otro, por eso hablaba de una contrahistoria que va como en la contracorriente, pero bueno, me deja como pensando cuál sería la categoría y les agradezco mucho este espacio. Gracias, Edith. Sí, y que a lo mejor se puede rastrear históricamente entre las primeras mujeres literatas del siglo XIX, que también ya hay una representación de algunos símbolos nacionales. Entonces sería muy interesante como hacer ese contraste, pero bueno, quisiera hacer la palabra a Dulce Calderón. No sé si tengas alguna respuesta o comentario adicional. Sí, solo agradecer los comentarios de Ángela y el espacio, ¿no? Que
que se hace muy, muy enriquecedor. Sí, gracias. Bien, pues considero que tenemos todavía algunos minutitos, dado que empezamos un poco tarde por problemas técnicos, entonces no sé, ¿no? ¿Ya no? Bueno, perdón, siempre no, entonces no me queda más que invitarlas a escuchar nuestro podcast en Spotify, Hilanderas de lo Social, donde por cierto hay un episodio donde estuvo Ángela y Rosa Edith, que hablaron precisamente sobre la menstruación, bueno, sobre su capítulo. Entonces, bueno, hay muchos capítulos ahí de Hilanderas de lo Social, están totalmente invitadas a escucharlos todos son muy interesantes, pero saco a colación porque pues acabamos de escuchar una ponencia sobre este tema. Les vuelvo a invitar a revisar la convocatoria para la maestría en Estudios Sociales y Humanos. Está abierta para todas aquellas personas aspirantes. Se cierra hasta el 22 de agosto y también les comento ya para despedirnos que la próxima sesión de este seminario se realizará el martes 12 de agosto y contaremos con la participación de Fabiola Llamas, quien nos hablará de la organización de las mujeres en el teatro, y Verónica Galván sobre la profesionalización de las trabajadoras de la prensa a mediados del siglo XX. Muchas gracias. Hasta regresando a vacaciones para el colegio. También les aviso, nos vamos de vacaciones 2 semanas. Gracias. Adiós.